Estamos con Alejandra Marino, autora y directora de Hacer la Vida, una película que te llevó 8 años concretarla. Contanos un poco sobre la película y cómo se te ocurre hacer una película que tenga como 8 historias importantes en la película en vez de focalizar en 2 protagonistas como suele pasar. Bueno, este guión, que es un guión coral, creo que tiene que ver con que yo sigo siendo de provincia, ¿sí? Yo soy rosarina, viví también mucho tiempo en Córdoba, y cuando vine a vivir a Buenos Aires hace 30 años. Y eso que Rosario es una ciudad muy grande. Y Córdoba también. También, las dos. Pero cuando yo vine a vivir acá, me encontré con una multitud tan grande. Me acuerdo que yo tenía un trabajo que tomaba el tren de Retiro y a veces me quedaba en la cabecera de Retiro viendo salir a la gente. Y pensaba hay un poema de Benedetti que habla sobre los ríos de gente. Eso puede ser una punta. Después estaba haciendo una investigación para hacer un documental acerca de las nuevas inmigraciones. Yo soy de familia de inmigrantes. Como casi todos. Como casi todos. Y también hay gente de mi familia que ha migrado, jóvenes. Hice unas entrevistas a una ucraniana. Todo eso empecé a volcarlo en historias. Empecé a trabajar en el guión, pensando también en los mandatos, en algunos mandatos que tenemos todos, las mujeres, en el caso de la maternidad, por ejemplo, en su deseo o no, en las formas diferentes de maternar. En el caso de los hombres, en lo que les pasa en las parejas cuando no hay una comunicación o uno no le dice al otro lo que realmente desea. Empecé a pensar en esos conflictos, ¿no? Y de alguna manera empecé a cruzar las historias y se armó esta cosa coral, y donde lo pequeño de alguna manera se va volviendo extraordinario. Y tenés 6 personajes femeninos importantes, donde cada una es una forma distinta de ser mujer y una visión distinta de la maternidad, que incluso en el caso del personaje de Mercedes va cambiando a lo largo de la película. Exactamente. Bueno, como yo no quiero contar la película... No, pero sin contarla, pero porque eso no es un spoiler, porque la gente no se imagina lo que pasa. Sí, hay distintas posturas respecto de esto, respecto de los mandatos, respecto del trabajo, respecto de las decisiones que uno toma en la vida. Hay una madre que la hace Luisa Culió, que es como una madre pulpo, de alguna manera. Hay un niño que inclusive deja de hablar al vivir en un ambiente de discordia permanente. Bueno, son historias de vida, ¿no? Son historias de vida y también perfectamente posibles, y a la vez que a mí me preocupaba que tuviese una curva dramática que llevara a que cada uno de esos personajes tuviese un camino, ¿sí? Y una resolución. ¿Y hasta qué punto llevas la militante que sos a tus películas? Porque estás hablando del lenguaje inclusivo y es la primera película o una de las primeras películas que toca lenguaje inclusivo. Tenés el pañuelo verde a favor de, que ahí lo muestro, de la ILE, que bueno, se trató el año pasado y quizás este año también se trate. Entonces, ¿hasta qué punto la directora lleva a la militante consigo al tratar los diferentes temas? Bueno, lo que pasa es que es algo ineludible, ¿verdad? Es decir,
uno es como a veces te dicen, es distinto el cine de las mujeres del cine de los hombres. Mira, la verdad que yo no tengo una teoría formada acerca de si es distinto, si no es distinto. Cada uno filma, escribe, fotografía, pinta con lo que uno es y con lo que uno tiene. Es decir, yo creo en los derechos y en los derechos a elegir. Y todo eso se pone en juego en lo que uno hace, ¿sí? Probablemente si hubiera nacido, no sé... Vos no separás entonces al autor o la autora de su obra, porque hay visiones contrapuestas donde uno separa al autor de la obra y donde desde la semiótica dice que no sirve preguntarle al autor porque el autor puede opinar una cosa o pensar una cosa, pero finalmente la obra dice otra. Tendríamos que analizar las obras. A mí me parece que finalmente todos, ¿te acordás? Flaubert. Sí. Decía que Madame Bovary era él. Sí. Yo no sé si se puede separar, hay distintas posturas, pero ya te digo, tampoco puedo ser taxativa, porque así como estamos en un momento histórico en el que estamos respetando las diversidades y las diferentes formas, también tenemos que respetar las diferentes formas de ver y de hacer. Yo no puedo separar quién soy de lo que hago. Hay algo de mí que va a estar ahí. No todos los personajes van a ser, a veces los personajes... Si no todos serían iguales, todos serían transgresores. Los personajes toman su camino, ¿sí? Uno les plantea algo a los personajes y los personajes se van desarrollando también con ese planteo que uno les hace desde el principio, ¿sí? Y arman su propia vida para tener su propia alma. ¿Y este año vas a estrenar otra película? Este año está teniendo... Mira, yo hice 2 películas en un momento muy difícil de nuestro cine, ¿no? Sí, voy a estrenar Ojos de Arena, que es un thriller y es completamente distinto a este género. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos.